Vamos a comenzar. Buenas noches a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en esta mesa redonda que lleva por título Proyectos culturales, urbanos y feministas, donde vamos a conversar sobre feminismo y cultura, dos pilares fundamentales sobre los que han de asentarse sociedades democráticas como la nuestra. Así. La relación entre la cultura y el feminismo es compleja y multifacética. La cultura influye en la forma en que se construyen y se perpetúan las normas, los roles de género y las relaciones de poder en la sociedad. A su vez, el feminismo busca transformar y desafiar estas construcciones culturales que perpetúan la desigualdad entre hombres y mujeres. Y es en este espacio donde nacen los proyectos culturales, urbanos y feministas. Unos proyectos que podríamos definir como iniciativas que utilizan la cultura como una herramienta para promover la igualdad, desafiar las normas de género y visibilizar las experiencias de las mujeres. Abarcan una amplia gama de actividades y enfoques, y su importancia radica en la transformación de las ciudades y la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres. En general, tienen como objetivo desafiar y transformar las normas sociales y las estructuras de poder que perpetúan la desigualdad de género, al mismo tiempo que promueven la diversidad, la inclusión y la participación activa de las mujeres en la vida cultural y urbana. Estos proyectos pueden adoptar diversas formas y abordar diferentes áreas de la cultura, como la música, teatro y performance feminista, cine y audiovisual, exposiciones artísticas, debates sobre temas feministas, proyectos de investigación y documentación feminista, festivales y eventos culturales, o la literatura y escritura feminista, entre otros. Todo ello, como os decía, con el objetivo de desafiar las normas de género, de acabar con el patriarcado, visibilizar la opresión que hemos sufrido las mujeres a lo largo de la historia y promover la igualdad. Y para hablar de la importancia de iniciativas como esta, nos acompaña Mónica, de la Librería de la Habitación Propia de Gijón, y Ruth, del Estudio Flechazo de Oviedo. Nos iban a acompañar también del Club de Lectura Feminista Una Habitación Propia de Avilés, pero por problemas de última hora no pueden estar aquí. Si os parece, vamos a comenzar dando la palabra a Mónica para que nos hable de la Librería de la Habitación Propia de Gijón, la única de Asturias especializada en autoras. Mónica, ¿por qué esta librería? ¿Cómo surgió la idea? Se me escucha bien, ¿eh? Bueno, a ver, es una cosa que siempre explico. En realidad es bastante sencillo. Cuando decido abrir la librería es sobre todo porque me doy cuenta que conozco muy pocas escritoras. En mi vida lectora, que era bastante extensa, pues me doy cuenta que conozco apenas un 10% de escritoras y que podría a lo mejor con los dedos de las manos contarlas así de sopetón. Y me parece importante pues que hubiera un espacio especializado en difundir la obra de las autoras a lo largo de la historia, y es un poco el motivo por el que decido intentar aportar ahí mi grano de arena con este tema. Muy bien. Y siguiendo con el porqué, en tu caso, Ruth, el Estudio Flechazo es un espacio de creación independiente, de encuentro y de difusión de cultura. Cuéntanos un poco quiénes sois y cómo se gestó la idea. Pues, a ver, ¿se me escucha? Sí, ¿verdad? Nosotras somos tres mujeres artistas jóvenes. A ver, ¿aquí? Sí, vale. Somos tres mujeres artistas jóvenes y el estudio surge de una necesidad muy visceral. Necesitábamos un espacio donde crear, que fuese nuestro taller, pero a la vez nos encontramos en la situación de que estábamos viviendo fuera de Asturias, estábamos viviendo en Barcelona, nos vinimos aquí otra vez por la pandemia, como seguro mucha otra gente, y nos daba un poco de bajón volver a Asturias, nos daba bajón. O sea, nos veíamos diciendo, ¿qué hacemos aquí? ¿No? Porque al final sí que hay muchas iniciativas, pequeñitas algunas, pero se encuentran y están. Pero bueno, nosotras quisimos formar parte de ello respondiendo a esta necesidad. Entonces, Flechazo surge de ahí, de aparte de generar un estudio que sea nuestro taller, pues algo que genere colectividad, que sea abierto a todos y a todas, que podamos dar esa educación artística y también generar propuestas que a gente joven, pero también de todas las edades, le pueda interesar.
o sea, mover un poco el panorama. Vale, muy bien. Y me gustaría que profundizaseis un poco más en qué tipo de actividades hacéis, tanto desde el estudio como desde la librería. Si nos acercamos a Oviedo o a Gijón a visitaros, ¿qué nos podemos encontrar? Bueno, algunos ya y algunas ya conocéis, yo creo, la librería es un café librería, porque también una de las cuestiones que pretendíamos generar era un espacio acogedor para, además, todas aquellas mujeres y hombres que se quisieran acercar, aunque el 99% de la clientela que tenemos es femenina, que esto es curioso, dice mucho también, ¿no?, de la sociedad en la que vivimos, porque una librería que está especializada en autoras solamente le interesa a las mujeres, ¿no? Tenemos que reflexionar también sobre eso, cómo no vamos a ser un estereotipo en la mente de los hombres si las grandes pensadoras no las conocen, ni a las grandes autoras, ni a las grandes escritoras, porque la experiencia es que no las leen en el mismo porcentaje, por ejemplo, que nosotros leemos a los grandes clásicos, ¿no? Que las mujeres sí lo hacemos. Pero bueno, lo que puedes encontrar a nivel de eventos, pues las presentaciones normales de cualquier librería, siempre de autoras, y luego queríamos también dar cabida a cualquier manifestación artística hecha por mujeres que se pudiese hacer allí, ¿no? Pues tipo conciertos, sobre todo en acústico, exposiciones fotográficas o de pintura. Algunas veces hemos hecho pequeñas representaciones de teatro, en fin, cualquier manifestación de este tipo, y también debates más de actualidad. Es un poco dar esa visibilidad y esa facilidad, ¿no?, para que el pensamiento también construido por mujeres y el arte pues esté más presente. Muy bien, gracias. Ruth. Pues nosotras tenemos varias vías abiertas. Una que es bastante troncal ahora mismo es la educación artística, tanto para peques como para adultos. ¿Por qué? Porque creemos que está totalmente olvidada desde la institución. O sea, la clase de plástica, pues bueno, está muy bien, pero tiene muchísimas carencias y al final se enfoca en las manualidades o en unos programas muy estrictos, pero que no dan libertad para crear realmente, ¿no? Para manchar, para fomentar también el pensamiento crítico y creativo. Bueno, todo lo que debería implicar la creación. Que luego nos quejamos de que el arte contemporáneo no lo entiende nadie, que la gente no va a las exposiciones. Bueno, ¿por qué? Porque no hay una educación, no hay un conocimiento de qué está pasando ahí, entonces la gente nos interesa. Entonces nosotras estamos poniendo mucho el foco en dar una educación también desde, como decía Mónica, desde un espacio muy familiar, que la gente y los peques también se sientan muy a gusto en el estudio y bueno, en fomentar este pensamiento creativo. Luego tenemos otras vías abiertas como el grupo de Mujeres en la Creación, que desde redes sociales pues hicimos una llamada para que mujeres artistas asturianas viniesen al estudio y pudiésemos pues presentar problemáticas que nos encontramos, presentar propuestas. Hemos hecho pues desde relecturas de textos feministas a escuchar música de artistas nacionales e internacionales mujeres. Bueno, también hemos pasado a organizar otro tipo de eventos como mercadillos o bueno, espacios que nos den lugar a estar. ¿Hay alguna de las actividades que hayáis, bueno, en vuestro caso lleváis menos tiempo, eso es una iniciativa joven, pero hay alguna actividad de la que guardéis algún especial recuerdo? A ver, por ejemplo, en el ámbito más político, a mí me gustó mucho una presentación que se hizo sobre un libro escrito por una chica iraní que es refugiada política aquí, donde un poco contaba su experiencia con el tema de la lucha de las mujeres allí por la imposición del velo. Y la verdad que fue de mucha calidad el propio debate y nos sorprendió la asistencia también tan masiva que hubo. Y me gustó porque lo vi como algo también más internacional, no más de la solidaridad internacional también a la hora de plantear las cuestiones que nos interpelan a las mujeres a nivel político, ¿no? Y bueno, fue muy emotivo también porque
Era una situación muy difícil la que estaban viviendo y dura, ¿no? Desde el exilio y todo esto. Y la verdad que sí, esa sí me pareció una cosa importante que pudimos organizar. Muy bien. ¿Tú tienes alguna...? Pues varias cosas, sí. Por ejemplo, nosotras como colectivo estuvimos el año pasado en la fábrica de armas de Oviedo y bueno, también en otras exposiciones y nos sorprendimos de la falta de profesionalidad con la que se nos trató, por ejemplo, que a veces parece que a los artistas jóvenes es como que estamos ahí de relleno, pero no nos dan el valor que creo que merecemos, ¿no? Porque al final somos la gente que estamos aquí, que estamos apostando por estar aquí, y aunque se nos den espacios también querríamos tener, bueno, que se nos tratase con profesionalidad. Y luego otra cosa que me llama muchísimo la atención es que en la educación artística, tanto desde pequeños como mayores, la mayoría son mujeres. En Bellas Artes éramos mujeres la mayoría. En el máster de investigación en Historia del Arte había un chico solo en la clase. Pero luego los datos de venta de obra en Arco son de 200.000 euros en venta, más o menos, o sea, 200.000 euros en venta de obra de mujeres y 4 millones en obra de hombres, más o menos, que no estoy diciendo los datos exactos ni nada, pero es que dices tú, pero vamos a ver, esto, ¿cómo puede ser? Que estamos en 2023, o sea, ¿qué está pasando? Y los datos de todas las ferias internacionales son parecidos. Aquí hay algo grave que nos está afectando, que nos sigue afectando, que pensamos que se ha pasado y que es algo que ya que no, que hay igualdad, que todo está perfecto, pero es que la realidad es otra, ¿no? ¿Cómo es posible? Entonces, bueno, no es una, digamos, experiencia concreta de algo que haya pasado, pero es que es algo que nos encontramos todos los días. Pero sin duda refleja mucho lo que es la sociedad, y lo que está pasando es que estamos en el patriarcado, es algo Total. que nos meten en la cabeza desde pequeños y que es muy difícil cambiar, y precisamente estas iniciativas como las vuestras van poniendo un poco ese granito de arena, ese empujón para que la sociedad vaya cambiando un poco. Pasa en toda la sociedad, obviamente la cultura es un reflejo también. Y retomando esto que decíais y lo que comentabas antes de no conocer escritoras y demás, pensando en las niñas, en las chicas jóvenes, en las mujeres que necesitan un referente, necesitan una escritora, una pintora, una escultora, una dinamizadora cultural, un referente. ¿Cómo creéis vosotros que podemos hacer eso? ¿Cómo podemos mostrar y dar a conocer esos referentes culturales femeninos, de mujeres? Bueno, a ver, partes de una cierta dificultad porque evidentemente dentro de la sociedad siempre la visibilidad mayor es para los hombres, ¿no? Hay una cuestión que se comenta muchas veces, que es la ausencia de una genealogía femenina, ¿no? En la historia. Continuamente tienes que recuperar una vez y otra vez y otra vez a todas las mujeres que históricamente han hecho algo. Da igual que en su momento tuvieran fama o fortuna, porque en el momento en que desaparecen físicamente no se continúa con ese legado. Entonces eso es un problema a la hora de que las niñas y los niños tengan más referentes que los hombres, ¿no? A todos los niveles hay muchísimos ejemplos, y cuando profundizas un poco te das cuenta realmente de que desconocemos la mitad de la historia. Y no sé, por poner así un ejemplo muy fácil, ¿no? Hay una arquitecta, por ejemplo, que se llama Eileen Gray, que es una arquitecta contemporánea de Le Corbusier y que además fue muy innovadora y que además ni siquiera estudió arquitectura en su momento porque no era accesible para ellas poder hacerlo, que tiene edificios emblemáticos y que es desconocida completamente a día de hoy, pero en su momento tuvo mucha fama. Y estamos hablando de los años 20, no estamos hablando del siglo XII, que ya olvídate de cualquier cosa de ese tipo. Entonces, esa es una de las dificultades, mantener esa genealogía viva a todos los niveles, a niveles de filósofas, de médicas, no solamente de escritoras, de pintoras, que por supuesto las mujeres han hecho, y es lo que yo he aprendido, ¿no? Solamente con este tema de enfocarme en lo que han escrito, han hecho todo.
y han roto continuamente esa barrera, siempre, en todos los siglos, en todas las épocas y en todos los ámbitos. Ha habido mujeres pioneras y que han querido continuamente pues desarrollarse como seres humanos plenos, y continuamente se ha intentado, porque obviamente hay un interés también por mantener ese estatus de subordinación de la mujer, incluso dentro de la sociedad actual. Entonces, ¿qué le tienes que trasladar a las niñas? Otras cuestiones, el tema de la estética continuamente, despreciar mucho la capacidad intelectual que tenemos las mujeres, las aportaciones intelectuales y políticas y sociales que se han hecho, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de estas reivindicaciones, ¿no? Por ejemplo, hay un libro que yo recomiendo mucho para la gente joven también, pero en general para todo el mundo, que es reciente, que es Ética para Celia, de una filósofa, Ana de Miguel, muchos la conoceréis, porque realmente es un libro que de una forma muy sencilla hace un llamamiento a que las mujeres recuperemos lo que filosóficamente se conoce como la buena vida, ¿no? La vida buena, que la vida buena no es ni siquiera el dinero, mucho menos la apariencia física, es la capacidad de desarrollarse intelectualmente, ¿no? De disfrutar con esa potencialidad intelectual que tenemos, y me parece súper importante, ¿no? Que desde nuestra posición intentemos hacer eso, ¿no? Con las niñas. Yo tengo una hija de 13, sacarlas de donde efectivamente nos quiere encerrar un poco, ¿no? La moral patriarcal, y ir a eso, a lo que verdaderamente no tiene límites, ¿no? Que es el conocimiento, la razón, el intelecto. En tu caso, Ruth, que además decías que trabajabas con niños, ¿cómo crees que eso tenemos que hacer llegar esos referentes? Pues, a ver, la revisión histórica es algo fundamental. Está claro que tenemos que ver desde que somos pequeños y pequeñas esos referentes femeninos, o sea, son básicos, ¿no? Porque al final creo que es algo que inconscientemente te va invalidando poco a poco, porque algo con lo que me he encontrado muchísimo, que además me da mucha rabia personalmente, es artistas mujeres con el síndrome de la impostora. Muchísimas, también en otros ámbitos, ¿no? Pero en el arte, pues bueno, si alguien no sabe lo que es el síndrome de la impostora, como se puede entender, es que crees que no eres capaz de hacer lo que estás haciendo. Eres artista, pero te ves con una incapacidad, con una falta de no sé, sí, de confianza, ¿no? Que te la infundas a ti misma. O sea, cuando estás creando. A mí, por ejemplo, no me pasa, la verdad, en el ámbito como artista, ¿no? Pero es que no me paro de encontrar a colegas, a amigas, a artistas con las que hablo, a las que les pasa esto, muchísimas, de verdad. Es que de 80, 70 les pasa, es muy heavy. Y es algo que tenemos que cambiar. No sé cómo, no tengo las respuestas. Creo que eso, la educación es muy importante desde que somos pequeñas. Y también poder ver a referentes mujeres que nos den esa validación, ¿no? Que pensemos desde que empezamos a ir al colegio, que nosotras también podemos llegar a puestos importantes en todos los ámbitos, porque es un problema, o sea, ya te digo, constantemente. Pasa entonces, entiendo todo, por una educación en igualdad, real desde los 0 años, en infantil, en 0 a 3, pasando por primaria, secundaria, en estudios superiores. Y hablando un poco de educación, y ahora vais a permitirme que, estamos en época preelectoral. Ya no, estamos en campaña electoral, de hecho. Entonces, relacionado mucho con esto, con educación en igualdad y relacionado también la política con la cultura y con la actualidad,
y viendo declaraciones de partidos políticos que han salido, me refiero a Gijón, por estar hoy aquí en la Semana Negra en Gijón, ¿cómo creéis vosotras que este tipo de partidos, y lo voy a decir abiertamente, de la ultraderecha que llegan a los gobiernos, cómo creéis que eso va a afectar a la cultura y sobre todo porque a la cultura y al feminismo, porque estos partidos todos, sabemos los planteamientos conocidos que tienen sobre el feminismo, sobre negar la violencia de género. Entonces, ¿cómo creéis vosotras que este tipo de partidos en el gobierno nos pueden afectar a las mujeres y a la cultura? Bueno, a ver, yo creo que dependerá en mayor o menor medida, en principio, de la fuerza que tengan, será lo que puedan hacer. Es indudable que la derecha siempre ha sido un actor que combate la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? En cierto modo, ¿qué pueden hacer así a corto plazo? O desde un ayuntamiento, hombre, menos que desde el gobierno, obviamente. A nivel de, por ejemplo, yo pensaba la programación de la Feria del Libro del año que viene. El tipo de programación que hagas en cultura a nivel del Teatro Jovellanos. Ese tipo de cuestiones que en principio no son fundamentales, pero que van imprimiendo también pues una dinámica social, ¿no? Un carácter a la cultura que se dé. En general, claro, poner en cuestión el tema de la violencia machista cuando se está dando un aumento entre la juventud es peligroso también, porque la misoginia, si no la combates conscientemente, pues evidentemente resurge con fuerza, ¿no? Y ese es otro discurso muy emponzoñado que continuamente lanzan, ¿no? Pues eso desde luego no va a avanzar tampoco, pues es un retroceso. Hay muchas cuestiones. También creo que no es jauja lo que tenemos ahora, ¿eh? Quiero decir, la izquierda en su conjunto tampoco tiene el feminismo como estandarte diario, ni mucho menos, ¿eh? Y también yo creo que en cierto modo algunas de las cuestiones que van a llegar son también errores de lo que dejamos atrás, porque yo pienso, por ejemplo, en el de permisos maternales, la ley que se había podido hacer y la que se ha hecho, por ejemplo, con un permiso maternal congelado para las mujeres desde el año, me parece, 84, que es el permiso más corto de Europa. Hombre, pues la izquierda ahí podía haber escuchado más las necesidades de las mujeres a nivel de la crianza, por ejemplo. Claro, luego la derecha viene y hace tierra quemada, ¿no? Con todo lo que tengamos, eso es indudable. Y yo creo que frente a eso también deberemos pues de permanecer un poco alertas y un poco beligerantes, ¿no? No se trata de aceptar las cosas como son, ¿no? Sino de resistir un poco también. Si nos quieren hacer retroceder, pues desde luego ya hemos tenido experiencia de eso otras veces, ¿no? Entonces habrá que volver a pelear y a reivindicar los derechos, porque los derechos nunca son algo que vayas a tener vitalicio, ¿no? Cuando no avanzas, pues normalmente retrocedes. Algo que... Pues está claro que nada más que esta gente entra en las instituciones, la censura aparece. Lo hemos visto en los titulares últimamente, ¿verdad? Nada más que ponen un pie ahí, nos censuran. Entonces, la única respuesta que veo posible va a ser programar cosas que molesten, porque no nos va a quedar otra. O sea, la semana pasada en Barcelona vi una exposición en el CCCB, el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, sobre el Marqués de Sade. Todo relecturas del Marqués de Sade, interpretaciones también de obras de artistas, hombres y mujeres, sobre sus textos, ¿no? Bueno, es la exposición más heavy que he visto en mi vida, una de ellas, sin duda, ¿no? Y es lo que me parece que hay que hacer. O sea, es una exposición que cualquiera de estas personas la va a ver y se escandaliza sí o sí.
porque me escandalicé yo, o sea que, vamos, no hay ninguna duda. Y pues eso es lo que opino, que va a haber que dar caña, es que no nos va a quedar otra. Mira, ojalá no, la verdad, ojalá no, porque qué pereza. Pero si no queda otra, hay que reivindicar. Es que sí, porque entran y nos censuran. Todavía leí hoy el titular de que en Baleares habían cancelado el Ministerio de Igualdad para poner el de Familia, ¿no? Sí, la hoy. consejería, sí. O sea, ¿qué hacemos ante esto? Pues bueno... Está claro que, como decíais, los derechos no son algo permanente. La gente cree que sí, pero los derechos se pierden. Y hay gobiernos que hacen perder derechos. Y desafortunadamente los primeros que los pierden somos las mujeres, sin duda. Son los derechos porque van primero a atacar. A la izquierda es cierto que le queda mucho todavía por trabajar, pero sin duda la izquierda de este país, con sus errores, que los ha tenido, son los artífices de la mano siempre del movimiento feminista, porque aquí quiero reivindicar que los derechos de las mujeres y los logros han sido siempre hechos por partidos políticos, que son los que tienen la capacidad de legislar, pero han siempre ido de la mano del movimiento feminista. Pero sí es cierto que nos queda mucho por trabajar y que nos queda mucho por avanzar, y que esperemos que no, en este próximo julio no nos haga perder derechos. Y hablando de hacia dónde tenemos que ir, si hablamos del panorama cultural o del panorama cultural feminista aquí en Asturias, y aprovechando que acabamos de tener ahí al presidente del Principado, ¿hacia dónde creéis que tiene que ir ese panorama cultural? Es que es muy amplia la pregunta, ¿no? Lo dejo ahí abierto. Sí. Hombre, yo creo que a favorecer, a facilitar ese tipo de proyectos en el caso de que salen, ¿no? Pero en visibilizar pues todo lo que es la labor cultural de las mujeres, porque realmente es que es una visión diferente. Yo creo que eso también no somos conscientes hasta qué punto, ¿no? La vida vista por los ojos de las mujeres, con toda la diversidad que tenemos, a veces es muy distinta, ¿no? Es otro mundo diferente el que tú vives. Y a mí me llamaba la atención leer autoras, por ejemplo, latinoamericanas recientes, jóvenes, y el universo que describen, cuán alejado estaba de lo que yo había leído en mi juventud de Márquez o de Vargas Llosa. No eran los mismos países. Por ejemplo, la violencia sexual prácticamente no existe en estos autores, ¿no? Y en las escritoras latinoamericanas jóvenes está presente continuamente, ¿no? Al punto que el realismo mágico en ellas siempre va de la mano de la violencia. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? La visión de la mujer no es una cuota, es la otra parte, la otra cara de la moneda en la sociedad que está oculta, que tenemos vivencias muy distintas. O cuando vas a ver la temática de las mujeres cuando escriben, ¿no? Que escriben sobre maternidad, que escriben sobre maltratos, sobre violaciones, sobre... Es curioso también eso, ¿no? Muy poco escriben las mujeres sobre amor romántico, aunque la leyenda diga lo contrario. Las grandes novelas de amor romántico, Ana Karenina no la escribió una mujer, y Madame Bovary no la escribió una mujer, y Nana no la escribió una mujer, ¿no? ¿Verdad? Qué curioso. Sin embargo, cuando nosotras escribimos eso, suele ser desamor. Hay mucha crítica a las hermanas Bronte, escribieron lo contrario, ¿no? El maltrato en el matrimonio, la dificultad para criar a los hijos en un estado que te los arrebataba. Qué cercano está todo eso, ¿no? Entonces, visibilizar eso y hacer consciente a todo el mundo también, yo creo que ayudaría a hacernos a nosotros más conscientes también de lo que queda por avanzar, ¿no? Y a nivel institucional, la verdad que es que tengo muy poca experiencia de qué podría hacer la institución, ¿no? Ahí quizás tendríamos que saber qué puede ofrecer, ¿no? Desde las instituciones a que realmente esa igualdad se implante. Lo que tú decías, ¿no?
que no se ponga tan difícil, que haya más equidad a la hora de que la mujer pueda aportar sus proyectos a la sociedad, ¿no? La mujer y, bueno, y las niñas en diferentes ámbitos. Sí, totalmente. Nos tienen que dejar espacios para estar y para hacer, ¿no? Al final es lo fundamental, porque puedes estar al margen de la institución, pero eso es difícil. Creo que hay que ir por tu cuenta en cierta medida, pero luego también contar con las instituciones, ¿no? Y exigirles, claro. Entonces, bueno, pues presentar proyectos donde estemos, que nos incluyan, que sean para nosotras. Y poco a poco abrirnos hueco y poder estar ahí, ¿no? Eso se está viendo ya. Creo que es algo que en los últimos años, bueno, parece que poco a poco hay huequitos que van apareciendo ahí. Entonces, bueno, la institución tiene que simplemente ser consciente de la situación que hay y darnos ese espacio. Por eso es muy importante que la gente que esté en política ahí moviendo hilos sea consciente de esto y no haga ministerios de familia y esas cosas. Como vamos bastante bien de tiempo, porque al ser una interviniente menos tenemos bastante más tiempo, si queréis podemos abrir un pequeño turno y ya que aquí estamos como en casa, somos pocos, podemos abrir un pequeño turno de preguntas del público, si os apetece. ¿Alguien se anima? Os dejo el micro, para que se os escuche. A mí es que me parece muy interesante todo el tema también de educación para niñas pequeñas y tal, y sobre todo, por si nos podéis hablar un poco más y con ellas tratáis el tema de que dar a conocer más mujeres que sean pintoras y tal, y cómo lo hacéis un poco con ellas, porque yo creo que es muy importante empezar por ahí para sentar esas ideas y eso. Sí, pues yo, por ejemplo, les enseño referentes que a mí me gustan, por ejemplo, Maria Prats o Emma Colman, que son pintoras contemporáneas que, bueno, pues que me parecen muy buenas, o también les pongo música de mujeres todo el rato en el estudio. Y luego, aparte de eso, de esos referentes que están por ahí todo el rato, ¿no? Pero digamos que no lo focalizo ahí. Yo intento focalizarlo en darles esa confianza en ellas mismas, ¿no? Y luego en que no busquen todo el rato mi validación, por ejemplo, que es algo que hacen mucho. ¿Te gusta esto, Ruth? ¿Qué tal esto? ¿Te gusta? ¿Puedo seguir tal? Yo les trato de dar esa autosuficiencia. Por ejemplo, hacemos siempre al final de la clase, comentamos lo que ha pasado, o sea, lo ponemos todo en las mesas y entre todas pues hacemos una crítica constructiva. Entonces trato de que no busquen todo el rato en mí, como figura autoritaria de esa clase, esa validación, por ejemplo. Y hago así pequeñas acciones que yo creo que les pueden dar fuerza. Así, poco a poco y viendo y aprendiendo con ellas también, que a mí me enseñan muchas cosas, ¿eh? Y luego veo en ellas, por ejemplo, que tienen un pensamiento muy consciente para la edad que tienen, ¿no? Niñas de 8 o 10 años que son muy conscientes de la situación que hay con el machismo, ¿eh? Cosa que yo cuando tenía 8 o 10 años no tenía. Entonces eso es algo que creo que la política de los últimos años ha hecho, ¿no? Esta ola del feminismo ha hecho que ellas sean muy conscientes de lo que hay. Y eso, yo las clases pues poco a poco, con ejercicios así que hagan que tomen confianza en lo que hacen, que también desarrollen su propio estilo y no yo marcarles lo que tienen que hacer, sino pues poco a poco, según cómo dibuja cada una o lo que le interesa a cada una, que eso desde muy pequeña se ve, pues tratar de que cada una vaya desarrollando su línea. Pues una que le gusta más dibujar con tinta china, dibujos chiquititos, pues no la obligo a que haga un dibujo grande con, no sé, algo que la incomode, ¿no? La dejo un poco estar en su zona y que desarrolle eso. Un poco esas situaciones. Y según me voy encontrando voy solucionando, ¿eh? Que tampoco aquí hay nada hecho.
¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? A ver, a mí antes habéis estado hablando de, pues a la hora de las niñas, ¿no? Cómo arreglar el tema de, pues, del machismo, y hay una cosa que me preocupa más, porque habéis estado hablando de hacerlo desde que son pequeñas, en los colegios, las escuelas. ¿Y qué pasa con las casas? Quiero decir, a mí me preocupa mucho más que yo veo mujeres de mi edad y mujeres mucho más jóvenes que yo que tratan a las niñas de una manera diferente. Quiero decir, igual no nos damos cuenta, y yo creo que alguna vez también lo he hecho, o sea, yo creo que esto es muy cultural y dónde he crecido y con quién has crecido y cómo te han educado, pero ¿cómo creéis que podemos cambiar eso? ¿Vale? ¿Cómo enseñamos a los que tenemos que enseñar en casa, a los pequeños? Mira, quedaros ese y así, por si alguien más quiere decir algo. No, a ver, yo creo que el problema es estructural. Tampoco podemos... Quiero decir, cuando abordamos este tema hay que hacer también desde un poco la realidad, porque si no nos quedaríamos en algo un poco superficial, ¿no? Un problema estructural no se puede arreglar lo que pasa en las casas, porque precisamente es un reflejo de la sociedad en la que creces, en la que naces, en la que te formas. Y las mujeres como perpetuadoras también del propio pensamiento, porque somos las encargadas de trasladar los valores de la sociedad a nuestros hijos, pues muchas veces los reproducimos. Y aún así, con todas esas dificultades, no lo hacemos tan mal. Quiero decir, hay mucha resistencia por parte de las mujeres en general a perpetuar esos estereotipos, pero es complicado, es difícil, porque el bombardeo sobre todo viene de fuera, si lo pensáis. El bombardeo hacia las niñas es tremendo, pero es que no se avanza. En muchos aspectos es más civilino, pero por ejemplo la sexualización de las niñas es increíble. O sea, hace años tú no tenías con 6 años bikinis con relleno, porque debería estar prohibido. Eso es una agresión a la infancia. Directamente así os lo digo. Eso es violencia sexual contra las niñas. Pero ahí está, en la era de la protección de la infancia y tal, normalizando situaciones de este tipo. Entonces, pongo este ejemplo que además ya veis que es poquísima cosa, pues es complicado que después nosotras tengamos esa confianza. No se juzga igual, los méritos en las niñas no se juzgan igual, el carácter, que una niña tenga carácter no está bien visto. Solo tenéis que ver a las niñas que hacen deporte, si son buenas deportistas, cómo tienen que echarse atrás, y no os digo nada si hacen deportes mixtos, que mi hija hace hockey en línea y os podría decir dónde tienen que estar las niñas en ese deporte para que los niños no se enfaden demasiado, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que nos lo ponen difícil. Dentro de eso, yo creo que tenemos que hacernos conscientes y hacerlas conscientes a ellas, darles mucha confianza, darles mucha libertad para que hagan cosas, todo lo que nosotras no nos atrevimos a hacer o no pudimos, ¿no? Que lo puedan hacer, que puedan hacer lo que quieran a nivel físico, intelectual, deportivo, no sé. Porque eso les dará herramientas, creo, también para seguir construyendo ese feminismo que en algún momento se tendrá que unir con otros movimientos, porque no se trata solo de educar, se trata de un sistema entero que hay que cambiar en lo social, en lo económico. Bueno, es más compleja la desigualdad, ¿no? Entonces a ese nivel se puede avanzar, pero siempre creo que no veremos nosotros eso, pero creo que es una lucha, ¿no? Muy importante para que se consigan romper esas grietas y ser un poco con nosotras mismas comprensivas, pensarlo en vuestras madres, vuestras abuelas y tal, que muchas veces yo me doy cuenta ahora, han sido ellas las portavoces en casa de la autoridad masculina, muchas veces para evitar precisamente que esa autoridad masculina fuera más. Son cosas que aprendes cuando tú reproduces esas cosas, ¿no? Y a veces parece que es la madre, pero realmente la madre muchas veces hace de portavoz de esa autoridad paterna, ¿no? Y ahí es la trampa que a veces tienen. Y luego las dificultades que han tenido muchas veces para esa libertad, ¿no? Estamos ahora en una situación mejor, pero ha sido muy duro en este país ser mujer, muy difícil, estar siempre subordinada
a los hombres, ¿no? Sometida ahí a nivel también de la propia autoridad, de madre, hija, esposa, todo el tinglao. No sé si... no era una respuesta así a lo mejor tan bueno. Mira, me viene a la cabeza una performance de Fina Miralles, que es una artista catalana, que ella en la performance estaba sentada en una silla, atada y amordazada, mientras le pasaba tenía una pantalla delante donde pasaban todo el rato imágenes, pues de bodas, de una mujer haciendo la comida, pues de todo ese imaginario que al final está ahí todo el rato, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo cambias eso en la familia, en personas, en mujeres, bueno, pues que ya han hecho una vida, que la siguen haciendo, pero que ya han tenido un recorrido largo? Bueno, pues creo que es algo muy difícil porque está muy interiorizado. Entonces, pues eso, a mí solo me queda la esperanza de que desde la infancia se pueda cambiar, ¿no? También personas adultas que lo quieran cambiar, poco a poco yo creo que se hace, ¿no? Gracias a la cultura, a ver iniciativas que, pues, ¿no? Que haya un destello que les llame la atención y que gracias a eso pues cojan un libro que y a partir de ahí tiren del hilo, cositas así, pero claro, de esta manera. Tenemos tiempo para una más. Si no la hago yo. Mira, ella quiere. Quítale la luz. Ya está. Hola, buenas. Estaba dirigida a la librera. Normalmente siempre pedimos recomendación para comprar ropa, para comprar zapatos, para comprar una lavadora. Investigamos un montón de opiniones al respecto, o si tenemos que hacer una reparación al coche, buscamos un montón de presupuestos. Pero cuando compramos libros, yo tengo la sensación de que no utilizamos lo suficientemente bien a los libreros. Que no sé cuál es tu experiencia, si realmente... para mí los libros son muy importantes, y yo cuando regalo libros pues intento regalar el libro pues apropiado, o que me busque la temática determinada. Y cuando hablamos de feminismo hay muchísima literatura buena, pero también hay muchísima literatura no tan buena, no tan apropiada a lo mejor para una determinada edad o para un determinado momento. En tu experiencia, ¿existen las personas humanas que pidan recomendación para los libros? Porque a veces parece que regalar un libro es como regalar un paquete de galletas. Sí, no, a ver, mi experiencia es la contraria. Yo creo que, no sé si es quizás porque la propia librería ya hace una selección también, pero mi experiencia es que se pide muchísima recomendación, tanto para una misma como para regalar. Y somos una librería que recomienda mucho, y además de una forma muy selectiva. Muy, a ver, pero ¿y para quién es? ¿Y qué edad tiene? ¿Y qué le gusta? ¿Y cómo está? Porque también eso influye a la hora de... No la vas a dar algo ahí que la remates. Entonces, en ese aspecto, mi experiencia es que las mujeres se dejan aconsejar, y muy bien. Y luego los hombres que vienen, que suelen venir a por un regalo, preguntan todavía más, porque quizás estén más perdidos, ¿no?, de lo que pueden. Pero sí, en este caso sí. Gracias. Bueno, pues a modo ya de final, de cierre de esta mesa, me gustaría pediros así una pequeña reflexión final, o también un poco en si una mujer decide emprender en el mundo cultural, ¿qué consejo, ¿Qué le diríais? ¿Cómo la animaríais? ¿O en qué le diríais que se tendría que centrar? Oye, acuérdate de... ¿Qué consejos les daríais a esas mujeres que buscan emprender? Para que se animen.
Pues para mí muy importante no hacerlo sola en este caso, porque en mi proyecto somos 3, sobre todo 2 somos la raíz de esto, y apoyarnos entre nosotras para también, pues eso, para hacer todas las gestiones, para llevar redes, todo lo que implica un proyecto. Diría que hacer esa piña es muy importante. Y luego, en los temas burocráticos, paciencia. No, y yo también diría que vale más hacer algo que realmente te apasione y te guste, sí. Y es más garantía de éxito quizás que a veces dejarte llevar por algo que crees que pueda funcionar. Entonces, la confianza y la pasión, la seguridad en una misma, ¿no? Y en lo que es y en lo que defiende, yo creo que es también un valor a la hora de abordar cualquier proyecto, porque te van a cuestionar muchas veces y te vas a ver muchas veces en situaciones complicadas, y entonces vas a necesitar esa seguridad de que sabes lo que estás haciendo, o esa motivación, ¿no? de hacia dónde quieres ir para ir sorteándolas, y es importante también tener esa claridad a la hora de hacerlo. Sí, otra de las cosas que me gustaría, sobre todo en tu caso, es que, y además ya que estamos aquí en la Semana Negra, que nos recomendases una lectura o varias para este verano que tenemos por delante. A ver, había muchos libros que me habían gustado, que tenía para recomendar, pero así con los últimos acontecimientos, también políticos que tú decías, yo el libro que recomendaría, y que además es un libro que lo han puesto en valor precisamente la derecha, es Orlando. Sabéis que es una de las obras de teatro que han censurado, y es una novela muy innovadora además, de Virginia Woolf, donde un hombre de repente se convierte en mujer, y es la manera que él tiene de entender, de empatizar con las dificultades de lo que es ser una mujer en la sociedad. Y además, que es una obra extraordinaria, yo creo que ahora es una forma también de reivindicar la cultura y la libertad de expresión, ¿no? Ellos no quieren que se conozca, y sin embargo os puedo asegurar que me han preguntado más gente este año por Orlando que en ninguna de las ediciones anteriores. Al final, el efecto de la censura, ¿eh? Oye, siempre. Total. Y tú, Ruth, alguna, aparte de seguir todo vuestro trabajo, que además tenéis redes que se puede seguir todo ahí muy bien, y todas las actividades que desarrolláis, ¿hay alguna artista por la que nos quieras recomendar, que digas tú, oye, pues me parece interesante, aunque sea buscar información en Google sobre esta mujer? Bueno, pues mira, por ejemplo, Nuria Güell o Fina Miralles. Si no las conocéis, mirad el trabajo que hacen. Ambas trabajan mucho sobre la performance, sobre todo, pero súper interesantes. Nuria Güell, por ejemplo, tiene una obra que es conceptual, ¿no? Donde se casa con una persona que necesita ese permiso de residencia, documenta todo ese proceso, y digamos que la pieza es eso. Toda esa documentación del proceso que ha hecho para que esta persona pueda estar aquí, por ejemplo. Entonces, Nuria Güell y Fina Miralles. Muchas gracias. Pues si os parece, ponemos punto y final aquí a la mesa. Yo quiero finalizar con una pequeña reflexión, yo voy a ser muy breve. Decíamos aquí que cómo conseguíamos que las familias cambien, que cómo conseguimos ese cambio en la sociedad. Ese cambio en la sociedad, la sociedad necesita un empujón, la sociedad necesita leyes de igualdad, necesita esas leyes de conciliación, necesita esos cambios en los manejos del uso del tiempo, de los cuidados de las mujeres. Así que, a modo de reflexión, yo, de petición, os pediría que el próximo 23 de julio la gente vaya a votar y llene los votos de progreso, de feminismo y de futuro, no de retrocesos. Muchas gracias. Muy bien, me ha gustado mucho.
artistas que sí.